Presidenta, buenos días, señora consejera, los medios de comunicación, las personas que nos escuchan, señorías. Señora consejera, mire, usted nos presenta los presupuestos como si fuesen un regalo. Cada año una caja más grande, la mayor de la historia de la autonomía, pero cuando la abrimos, un año más, el mismo resultado. El espacio que ocupan las políticas sociales sigue estando lejos del mínimo necesario, el espacio que ocupan la sanidad y la educación cada vez es menor. Políticas económicas como la innovación casi no se ven dentro porque son insuficientes, la misma decepción, unos presupuestos manifiestamente mejorables y una gestión posterior del todo lamentable para los intereses de los canarios. Debo decirles que al Grupo Socialista les preocupa enormemente que la previsión de crecimiento de la economía canaria sea la más baja de todo el Estado español, lo contrario que venía ocurriendo en los últimos años y que evidencia un cambio de ciclo y sobre todo la pérdida de oportunidad y de visión que ha tenido Coalición Canaria por no haber diferenciado en calidad Canarias como destino turístico y haber impulsado de manera decidida una verdadera transformación económica a través de la economía del conocimiento y la revolución digital, que le puedo asegurar que es algo más que organizar equipos de videojuegos en los colegios. Tal es así que el gasto de investigación, desarrollo e innovación, del que usted destaca el aumento porcentual, solo aumenta 5 millones de euros. Claro, que si partimos de la casi nada y vamos al casi algo, puede parecer suficiente, pero invertimos menos en relación a nuestro PIB que Letonia o Rumanía, los países de la Unión Europea que menos invierten en I+D+I. Como le digo, señora consejera, una oportunidad perdida por parte de un Gobierno que ha priorizado el asfalto y las rotondas al conocimiento y la diversificación de nuestra economía. El resultado, que nos presente una estimación en la que la tasa de paro baja 3,6 puntos en el año 2018 y en 2019 solo vaya a serlo 0,6 puntos y que usted encima públicamente alardee del dato de empleo para el año 2019. Dicho esto, la pregunta que nos debemos hacer no es si este presupuesto es mayor que el anterior, que desde luego lo es, y no precisamente por decisiones tomadas por este Gobierno, que esa es otra. La pregunta es si estos presupuestos responden a las necesidades de los canarios y si este Gobierno es un buen Gobierno para gestionar los recursos de todos los canarios. A las dos preguntas, señorías, solo hay una respuesta y es negativa. Son los presupuestos que un año más dan la espalda a las necesidades de los canarios y con respecto a la opinión sobre el Gobierno, mire, nos quedamos con la de su socio de referencia, el Partido Popular, del señor Antona, que se va a dejar la piel para acabar con los 30 años de Coalición Canaria, aunque en realidad lo que se dejan por el camino es ya su escasa credibilidad apoyando estos presupuestos. Unos presupuestos que condenan a Canarias a seguir liderando los peores indicadores de la gestión de los servicios públicos en España, las peores listas de espera sanitarias, a la cola en atención a la dependencia, a la cabeza en población en riesgo de pobreza y exclusión social, a la cola en implantación del primer ciclo de educación infantil y así podríamos seguir con el diagnóstico que se repite año tras año, al igual que el titular de los mejores presupuestos de la historia de Canarias. Estos presupuestos, señorías, no garantizan la atención a los dependientes, no destinan recursos suficientes. El personal destinado, por ejemplo, a la valoración para la inclusión en el sistema de dependencia aumenta un 0%. No van a resolver este problema de exclusión social. Tampoco hay presupuesto para comprar vivienda. Lo digo porque últimamente salen muchas noticias sobre que se van a comprar viviendas. Ni un solo euro, ni para suplementar las pensiones no contributivas. Tampoco aumenta el personal en el ámbito del Servicio Nacional de Salud. Eso sí, tacan el titular de una macrooferta pública de empleo para el año 2019 de 6.000 personas. Casualmente, el mismo titular que en el año 2007. Casualmente, también años electorales. Pero lo cierto es que no hay aumento de plantilla frente a los problemas que tiene la sanidad canaria, ya que los incrementos de gasto en capítulo 1 del Servicio Nacional de Salud se deben principalmente, y usted lo sabe, a la carrera profesional y al incremento salarial de los empleados públicos. Tal es así que el Servicio Canario de Salud aumenta su gasto global, como ya se ha dicho, en un 2,64%, muy por debajo del incremento general del presupuesto, perdiendo peso relativo con respecto al presupuesto global, así como el gasto sanitario con respecto al PIB. Pero es que sus gastos corrientes, entre los que, por ejemplo, se incluyen los gastos farmacéuticos, solo lo hacen un 1% y su capítulo de inversiones disminuye un 7,53%. En educación, de verdad que no entendemos cómo se atreven a afirmar que nos encontramos en la senda del cumplimiento del objetivo de gasto para el año 2019. Todavía se está lejos de llegar al 4% con respecto al PIB, 175 millones de euros por debajo. Y es que el presupuesto dedicado a educación todavía se sitúa en niveles por debajo del año 2009, hace más de una década. Mire, esta es la tendencia
del gasto en educación. La línea la pone el programa directamente, no se la dibujo yo, lo hace la hoja de cálculo. Podría seguir así durante horas, dándole un baño de realidad ante su intervención, que ya se ha definido como plagada de falsedades, que no son otra cosa realmente que insultos a la ciudadanía canaria, que intentan camuflar comparando con el inicio de la legislatura en algunos casos, aunque los escenarios macroeconómicos y presupuestarios no tenían nada que ver. Pero vayamos al capítulo de inversiones. Si en algo se ha caracterizado su gestión, y la del presidente Clavijo, evidentemente, es por su obsesión por el control de gasto y su incapacidad de planificar y ejecutar las inversiones debidamente. Esta es la inversión por habitante en Canarias. Está marcado el año en el que usted forma parte del Gobierno, al igual que el presidente Clavijo, y esa es la tendencia, que también la hace sola la hoja de cálculo. Como puede observar, desde su llegada al Gobierno, los niveles de inversión están lejos de los peores años de la crisis. Luego, no es casual que seamos la comunidad autónoma de España más saneada y con mayor superávit. En cuanto al supuesto equilibrio inversor, que ya también se ha mencionado, me gustaría dejar claro que, primero, deja mucho que desear el nivel de ejecución de las inversiones. De hecho, en la estimación de ejecución de inversiones que nos presenta en el proyecto de ley, estimación a final de año solo llega a un 69%, van a dejar un 31% de las inversiones sin ejecutar. Una estimación, además, bastante optimista, cuando a finales de septiembre solo en carreteras llegaban a un ridículo 7%. Estos datos, desde luego, distorsionan la ejecución, el pretendido equilibrio insular, cuando los porcentajes de ejecución varían entre una isla y otra. Y le voy a poner un ejemplo. En la isla de Fuerteventura, el nivel de ejecución, pese a la satisfacción del señor Cabrera, va a ser mucho menor a la media del archipiélago, mucho menor. Pero más aún, cuando se realizan modificaciones de crédito a lo largo del ejercicio, que provocan que el supuesto equilibrio inversor sea solo un titular alejado de la realidad. Le voy a poner dos gráficas para que se entienda. Aquí tiene el presupuesto ejecutado para inversiones que se ha transferido, transferencias de capital, para las islas en los años 2013 y 2014, los dos anteriores a su entrada en el Gobierno. Como puede observar, se cumple la idea de su grupo, de dos islas poco pobladas, que necesitan mayor inversión, tres medianamente pobladas, recuerda el debate de la reforma electoral, ¿no? Y dos muy pobladas, que por cierto, las muy pobladas, un año más, parece que son las únicas que tienen capitales que sufren costes de capitalidad, que esa es otra cosa que debatiremos una vez más en las enmiendas. Se puede observar un cierto equilibrio, una cierta lógica, población, territorio, islas, pero veamos ahora el presupuesto ejecutado para inversiones que se ha transferido a las islas en los años 2016 y 2017, los dos posteriores a su entrada en el Gobierno. Ahora lo que hay no es equilibrio ni respuesta a necesidades. Ahora lo que hay son los amigos, los socios y después el resto. No se extrañe, señora consejera, que la agrupación de Reña Independiente esté valorando abandonar el barco de Coalición Canaria, como hemos leído en la prensa, porque ustedes les empujan a ello. Aún así, le reconozco que como práctica política el clientelismo le está dando sus frutos al mantenerse en el Gobierno en franca minoría. Ahora bien, si yo fuese el líder de una fuerza política insularista, no vendería la salud de mi gente ni la educación de mis hijos por 10 millones de euros para asfaltos y rotondas. Muy bien. Termino, señorías, haciendo una referencia a la fiscalidad. Primero, decirle que hay otra forma de hacer política, la del consenso, la de la responsabilidad, la de poner por delante el interés general de la ciudadanía, la de crear beneficios fiscales con un fin social, redistribuir la riqueza, y quiero poner como ejemplo la ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias, presentada por el Grupo Socialista, pero asumida por todos los grupos y consensuada por todos los grupos, incluido evidentemente el grupo con más representación en este Parlamento, Coalición Canaria, que no tengo ningún problema en agradecerlo. Y otra cosa es la de restar recursos a la sanidad, a la educación y las políticas sociales, como han hecho ustedes con la rebaja lineal del IJIC, que supone una pérdida real, no maquillada como han presentado en los presupuestos, de 120 millones de euros. Y como bien dijo, voy a mencionar, que está aquí además, la directora de la Agencia Tributaria Canaria el pasado 25 de octubre en este Parlamento, hay evidencias en que bajadas de años anteriores no han conllevado bajadas de precios. Espero que esto lo empiecen a asumir porque es la realidad de esta tierra. Señorías, la gente sencilla, que es la mayoría de la gente, nuestra gente, incluso la mayoría, me atrevo a decir, de la gente que conforma este Parlamento, lo que quiere es que sus hijos hereden derechos, que sus hijos puedan estudiar y tengan un futuro mejor, que sus mayores vivan con dignidad, que
cuando estén enfermos puedan ser atendidos dignamente. En resumen, señora consejera, si hay más recursos y los resultados siguen siendo malos, tenemos dos problemas: que se distribuye mal y que se gestionan mal. La primera cuestión, el mal reparto de los recursos. Pues mire, presentaremos enmienda a la totalidad y enmiendas parciales, como hacemos siempre, para intentar corregirlo, aunque ya partimos de la base de que no serán aceptadas porque ustedes se encuentran cómodos en su sistema, en su mundo, en su forma de entender la realidad canaria. Lo que nos lleva a la segunda cuestión, que se gestiona mal, pero mejorar la gestión, por desgracia, solo tiene una solución, y esta pasará por las urnas dentro de 7 meses. Muchas gracias.